Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. Mi experiencia de Halloween. Nunca fui una chica de fiestas. Para mí, Halloween siempre tuvo algo más profundo, más inquietante. Era la única fecha en la que no me sentía fuera de lugar. Una ocasión en la que al menos por una noche el mundo se acercaba a mis intereses. Desde pequeña me volví obsesiva con la historia de Halloween, su verdadero significado, los rituales olvidados, las costumbres que nadie recuerda. Mis compañeros en la escuela se reían de mí, la nerd que pasaba los recreos en la biblioteca leyendo sobre las raíces celtas del Samhain, el fin de la cosecha, el momento en que los límites entre el mundo de los vivos y los muertos se debilitaban. Pero ese año sentí algo diferente. No quería pasar Halloween viendo películas de terror o asustando a niños. Quería experimentar Halloween como debió haber sido hace siglos. Pasé semanas preparándome, estudiando cada detalle. Incluso hice un altar en mi habitación, escondido bajo una sábana vieja, adornado con velas, un cuenco con agua salada y pequeñas ofrendas que había encontrado en el bosque cercano. La noche del 31, cuando el reloj marcó la medianoche, me encerré en mi habitación, prendí las velas y comencé a recitar las palabras en voz baja, como decían los antiguos textos. Al principio no pasó nada. Solo era yo en mi cuarto, en penumbras, con el olor a cera derretida impregnado en el aire. Pero algo me decía que continuara, que insistiera. Cerré los ojos y en un impulso metí la mano en el cuenco de agua y dejé caer gotas sobre la llama de cada vela, una por una. La última vela chisporroteó de una forma extraña y casi se apagó. Pero al abrir los ojos, vi que seguía encendida, aunque con una luz pálida, casi enfermiza. Entonces, lo sentí. Era como si el aire mismo hubiera cambiado. Una corriente fría se deslizó por mi espalda y el silencio era tan denso que parecía absorber el sonido de mis propios pensamientos. Quería detenerme, pero algo más poderoso de mi miedo me impulsó a seguir. Recité otra oración que había memorizado, una plegaria de bienvenida a los espíritus, y tan pronto como terminé, sentí una presencia en la habitación. Era una presión en el pecho, un peso que me asfixiaba, como si alguien estuviera de pie detrás de mí, respirando en mi nuca. ¿Eres tú?, murmuré, apenas atreviéndome a pronunciar las palabras. No obtuve respuesta, pero un susurro atravesó el cuarto, un sonido agudo que no parecía provenir de un rincón específico. Y luego, al borde de mi visión, vi una sombra. Era apenas perceptible, una figura alta, encorvada, como una silueta negra dibujada contra la pared. Mi cuerpo se congeló y mi respiración se volvió entrecortada. Traté de moverme, pero cada músculo en mi cuerpo estaba rígido. La sombra se acercó lentamente, sin hacer ruido. No podía verle el rostro, pero sentía su mirada clavándose en mí, como si pudiera ver cada pensamiento oscuro, cada secreto enterrado en mi mente.
Sentí sus dedos fríos rozar mi mejilla y en ese momento me vi fuera de mi cuerpo, observándome a mí misma desde algún rincón oscuro de la habitación. Estaba en dos lugares a la vez, viendo a esa figura doblarse sobre mi cuerpo inmóvil, acercando su rostro a mis labios. Y entonces escuché una voz baja, gutural, un susurro que no era un idioma que yo conociera, pero que de alguna manera entendía. Me decía que no debía haber jugado con fuerzas que no comprendía, que había roto el balance y que ahora debía pagar. Intenté gritar, pero el sonido murió en mi garganta. Mis ojos, desde aquella esquina de la habitación, observaban cómo esa sombra se fusionaba conmigo, cómo su oscuridad me rodeaba y se deslizaba dentro de mi cuerpo como una niebla densa, llenándome de frío y vacío. Lo último que recordaba fue un dolor punzante en el pecho y una sensación de caída, como si estuviera siendo arrastrada hacia un pozo oscuro sin fin. A la mañana siguiente desperté en mi cama, el cuarto iluminado por la luz pálida del amanecer, y mis padres dijeron que no escucharon nada durante la noche, que había sido una noche tranquila. Pero yo sabía que algo me había acompañado. No era el mismo cuarto, no eran las mismas paredes, y el reflejo en el espejo me devolvía una mirada que no era completamente mía. Desde esa noche no volví a ser la misma. A veces, cuando la casa estaba en silencio, escuchaba el eco de sus palabras, un murmullo lejano que viene desde el fondo de mi mente, recordándome que los muertos no siempre se quedan en el mundo de los muertos, y que en algún momento vendrán a recoger lo que me quedaba de mi alma. Desde esa noche, todo fue distinto. Es como si un velo extraño cubriera el mundo. A veces, siento que estoy en un sueño del que no puedo despertar. Mi reflejo en los espejos me desconcierta. Hay un brillo frío en mis ojos que no estaba ahí antes. Una frialdad que no logro entender. Como si los ojos que me miraran no fueran completamente míos. Y hay algo más. Algo que me sigue. Intenté contárselo a mis padres, pero sus reacciones fueron previsibles. Mi madre me dijo que seguramente había sido una pesadilla. «Has estado leyendo demasiadas cosas de miedo», dijo con una sonrisa condescendiente, como si fuera una broma. Mi padre ni siquiera se molestó en mirarme. Solo murmuró algo sobre cómo la adolescencia tiende a provocar fantasías. Así que me guardé el miedo. En lugar de tranquilizarme, traté de olvidarlo, de convencerme de que solo fue mi imaginación, de que mi mente había creado ese horror en la oscuridad de mi habitación. Pero las señales seguían apareciendo. Cosas pequeñas al principio. Sombras en el rabillo del ojo que desaparecían cuando giraba la cabeza. Ruidos sutiles en mi cuarto cuando creía estar sola. Susurros vagos, apenas audibles, justo al borde del silencio. Una noche, mientras me preparaba para dormir, oí algo desde el fondo de mi armario, un rasguño lento y metódico que hacía eco en el cuarto. Abrí la puerta intentando convencerme de que era algún animal o incluso algún juguete roto, pero no había nada ahí, solo un espacio oscuro, más oscuro de lo que debería ser, como si la sombra tuviera su propio peso, como si algo mirara desde dentro. El rasguño se detuvo en cuanto abrí la puerta, pero en el silencio sentí que algo me observaba. No pude apartar la vista del vacío en el armario, mi respiración atrapada en mi pecho, cuando entonces una brisa fría se deslizó por la habitación y la puerta se cerró de golpe frente a mí. El tiempo empezó a pasar de manera extraña. No podía recordar cuándo me dormía ni cuándo despertaba. Solo un largo y denso intervalo en el que mis sueños se mezclaban con la realidad. Empecé a despertar con moretones en los brazos y piernas, marcas delgadas y largas,
como si algo hubiera trazado líneas en mi piel mientras dormía. Mi madre me preguntó por las marcas y le dije que no sabía. No quise contarle sobre las sombras, sobre los susurros en mi oído en la oscuridad, porque algo en mi interior me decía que no debía. Una noche, al apagar la luz, escuché el susurro nuevamente, pero esta vez fue claro, como una voz en mi oído. Era la misma voz gutural, baja, pero con un tono de urgencia, un tono que helaba cada rincón de mi cuerpo. No te olvides, no te olvides. Me di vuelta de golpe, pero no había nadie. Sentí la respiración acelerada, las palmas sudorosas, y entonces lo vi. Una sombra al pie de mi cama, tan alta que casi llegaba al techo. Sus contornos eran borrosos, como si se disolviera en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad que perforaba la oscuridad. No eran ojos humanos, eran pozos sin fondo, llenos de una oscuridad inmensa. No podía moverme, quería gritar, pero mi voz se ahogaba en mi garganta. Y entonces lo escuché de nuevo. Esa voz no hablaba, pero la sentía en mi mente, un murmullo que penetraba cada rincón de mi cabeza. Me perteneces, dijo. Abriste la puerta y ahora no puedes cerrarla. Serás mi guía en este mundo, mi enlace. En ese momento, algo se rompió en mí. Sentí como la oscuridad se filtraba en mi piel, en mis venas. Era un frío distinto a cualquier otro. Un frío que no se iba, que se pegaba a mis huesos. Un vacío que se instalaba en mi pecho. De alguna manera, sabía que esa cosa estaba dentro de mí, que yo le había abierto el camino y que ahora de alguna manera formaba parte de mí. Las semanas siguientes fueron una especie de niebla. A veces despertaba en lugares que no reconocía, de pie en el bosque cercano, con los pies descalzos y la ropa sucia. No recordaba cómo había llegado ahí, ni cuánto tiempo llevaba vagando. Las sombras me seguían a todas partes, incluso en el colegio. En el día, sentía su presencia como si estuvieran justo detrás de mí, esperando a que nadie mirara para susurrarme algo. Mi piel estaba fría todo el tiempo y la gente comenzó a notarlo, aunque nadie se atrevía a decir nada. La última vez que vi al ser fue hace apenas unos días. Desperté en medio de la noche, con una opresión en el pecho tan intensa como que me costaba respirar. Cuando abrí los ojos, lo vi de nuevo, a un lado de mi cama, sus ojos como dos abismos oscuros fijos en mí. Extendí una mano, delgada y espectral, y rozó mi mejilla. Nos veremos pronto, murmuró, y luego se desvaneció. Desde entonces, vivo con la certeza de que esto no ha terminado. Sé que hay un precio que debo pagar, pero no sé cuándo ni cómo sucederá. Mi reflejo en el espejo me mira con una expresión que no reconozco, un rastro de esa oscuridad que se cuela en mis pensamientos, en mi mente, como si la sombra se estuviera sentando en lo más profundo de mi ser. Cada noche escucho su voz, más fuerte, más urgente. Sé que se acerca, que está esperando el momento correcto, el momento en que finalmente se apodere de lo que queda de mí. Mi habitación es cada vez más fría. Las sombras se alargan y en el silencio de la noche puedo oírlo susurrando mi nombre, llamándome a cruzar esa puerta una vez más, una última vez. No sé cuánto tiempo más podré resistir.